Entonces, ahora ya no es la luz ni el sonido que se mueve en forma ondulatoria, sino que también las partículas muy pequeñitas de masa infinitesimal y de velocidad muy grande también tienen un comportamiento de tipo ondulatorio. Esto gracias a Louis de Broglie. En el resumen, como las partículas son muy pequeñas y se mueven a alta velocidad, ya hemos quedado en que de ellas no podemos determinar una trayectoria, porque es imposible. Pequeñas y altísima velocidad. A cambio de buscar su velocidad, ¿sí? De Broglie propone una función de onda de Broglie que determina sus propiedades de la partícula. En particular, determina sus propiedades del impulso y de la energía. Bien, de esta manera hemos escrito una función que, bueno, la función puede tener diferentes formas dependiendo de la naturaleza de la partícula. Y luego algunas técnicas de trabajo, como por ejemplo, determinar lugares probables donde la partícula la podemos encontrar, ¿sí? Y hemos hecho algunos ejercicios, hay ciertos procedimientos. En estos procedimientos generalmente se busca la amplitud de onda. Una vez encontrada la amplitud de onda, procedemos a hacer un procedimiento de integral en un intervalo donde encontramos la probabilidad de que la partícula se encuentra ahí. Una vez localizada la partícula, entre comillas, se determina su impulso y su energía. Hoy vamos a añadir un puntito más, ¿sí? O sea, es sencillo, pero es muy importante que usted vaya tomando nota. Ahora vamos a añadir la forma como poder determinar la posición probable de una partícula. ¿Sí? Vamos a determinar la probable posición de una partícula. Entonces, ¿cómo es que se logra desarrollar este trabajo? Aquí les voy a mostrar el pequeño resumen, ¿sí? Ok. Voy a focalizar. Voy a hacer una maniobra de focalización en un minutito, ¿no? Ok. Aquí tenemos una variante ya con mejor focalización, ¿sí? Bien, entonces el puntito que vamos a aumentar es el siguiente. Si conocemos la función de onda, ¿sí?, se puede calcular la posición probable. X es un punto, por si acaso, ¿sí? Se puede determinar o calcular la posición probable de la partícula, y esto en términos estadísticos se conoce como el valor de esperanza. Nosotros lo vamos a manejar de las dos formas: posición probable o el valor de esperanza donde se encuentra la partícula. Se simboliza de esta manera, o al menos vamos a utilizar esta nomenclatura. Si es una barrita X, ¿esto qué significa? Simplemente es determinar la posición de la partícula, entre comillas. ¿Por qué? Porque es una distribución. Esta relación ustedes ya la conocen. Lo único que hemos añadido es el valor de X aquí. Porque sin X es determinar la probabilidad en una región. Si le ponemos X, ahora es determinar la posición probable de la partícula. Entonces, la novedad radica en que se multiplica por X a toda la función de distribución probable. Bien, voy a mostrar el mecanismo de cómo funciona esto, aunque ya para la parte operativa, ojo, ya es un procedimiento de cálculo 1, ¿sí? Y en esto ustedes están muy actualizados porque manejan bastante el cálculo ustedes.
Luego entonces no vamos a tener ningún problema, excepto el procedimiento. Para determinar el valor probable, lo único que hacemos es multiplicar por X a la probabilidad total. Entonces, partimos con esa novedad de que a la distribución probabilística, si multiplicamos por X y luego realizamos la integración, encontramos el valor más probable. Aquí voy a proponer lo siguiente. Hasta aquí. Ok. Bien, entonces veamos esto. En el ejemplo, aquí me estoy inventando una función, ¿sí? Y luego la vamos a comentar. Vamos a proponer que 2 menos 3x al cuadrado es una función de onda. Aunque no es muy apropiado, pero lo que se quiere mostrar es el mecanismo, ¿sí? Vamos a proponer que 2 menos 3x es una función de onda. Ahora el problema consiste, para esta función de onda, encuentre en qué lugar probablemente se encuentre la partícula. Ojo el vocabulario que utilizo. Si tengo una función de onda, hallar el valor más probable donde pueda encontrarse la partícula. No estoy diciendo ahí está la partícula. No, no es como física 1. Entonces, estas barritas significan encontrar el valor más probable. Bien. La solución, necesariamente utilizando el principio, es desarrollar esta integral. Y lo que hacemos es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí escribo la solución es igual la integral x, ¿sí? Paréntesis, la función elevada al cuadrado, porque ese es el valor. No tiene sentido ponerle valor absoluto y elevar al cuadrado, porque técnicamente es lo mismo. Entonces, ahí está la novedad de que tenemos la función elevada al cuadrado multiplicada por x. Nota que en este desarrollo no he puesto los límites, porque hay que analizar la función, ¿sí? En cambio, aquí está haciendo una relación entre menos y más infinito, haciendo una relación al lugar donde se encuentra la partícula. No necesariamente es entre menos y más infinito. Por ejemplo, esta es una parábola invertida, ¿sí? Cuando la función igualamos a 0, encontramos las intersecciones en los ejes X, si es que las tuviese. Entonces, cuando lleva al 0, despejamos el valor de X. Este término pasa a sumar, menos por menos más. Entonces, despejando la raíz cuadrada de más menos la raíz de 2/3. Esto hemos determinado ¿cómo? Igualando la función igual a 0 para determinar las intersecciones. Entonces, de esta manera encontramos el valor de x1 y x2, ¿sí? Para determinar los límites. Y por dar algún valor, vamos a trabajar en nanómetros, ¿sí? Porque son cantidades muy pequeñitas, tampoco podemos ponerle metros, ¿no es cierto? Y recuerden que este es un ejemplo operativo, 100% operativo, mostrándole la secuencia del cálculo, pese a que ustedes son expertos en eso. Bien, ¿y cómo quedaría la función? Ahora sí, ponemos los límites desde menos 2/3 hasta más 2/3. Es decir, en este sector la vamos a buscar a la partícula, ¿sí? Muy bien. Luego, veamos que si nosotros resolvemos esta integral, ahora grande, pues aquí dice 2x menos 3x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, primero desarrollo el binomio de Newton y multiplico por n, ¿cierto? Es igual el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero como está multiplicado por x, entonces tiene ese factor. Bien, ahora son integrales inmediatas porque esto multiplica esto y los límites tenemos ahí. Ese es el mecanismo y no me he permitido hacer el desarrollo porque es obvio. Entonces, en el ejercicio, lo que he tratado es demostrar el procedimiento, ¿sí? Aquí falta desarrollar, reemplazar los límites, encontrar el valor, pero eso ya es secundario.
Entonces, vamos a dar por concluido el modo operativo de cómo se encuentra el lugar más probable. Ahora, independiente al resultado que nosotros podamos obtener aquí, es evidente que el valor más probable va a ser el centro, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser el centro? Porque es el de mayor amplitud. ¿Sí? Porque cuando X vale 0, ¿sí? Aquí en esta función, si X vale 0 y Y vale 2, entonces este punto es el de mayor amplitud de una onda. Y generalmente, ese puntito es el lugar más probable que se encuentre la partícula. Esto independiente de resolver o no, aunque se debe probar numéricamente, ¿no es cierto? Y como técnicamente esta no es una función estrictamente de onda, es probable que haya pequeñas variaciones. Sin embargo, ya me adelanto. Generalmente, ojo, el lugar donde la amplitud es máxima, ese punto es el lugar más probable que se encuentre la partícula. Ojo. Bien, con eso damos por retocado el nuevo puntito que hemos añadido para hoy, que es determinación de la posición probable donde se encuentra la partícula. Bien, entonces, con eso, con el ejemplo operativo, por supuesto, vamos a volver a otros desarrollos. Pregunta de conceptos. Ojo que ahora la materia ya se ha hecho más conceptual y sí o sí deben tomar apuntes para que no se me disparen cuando ustedes vayan a leer un libro. Preguntas al curso de tipo conceptual de este nuevo puntito. Voy a pasar a un nuevo tema. Dígame. Grupo, ¿todo claro? Porque nadie pregunta nada. Esto en ingeniería es sencilla. O está claro o está nada claro. Pero si ustedes en el fondo lo miran, parece un problemita de esos elementales de cálculo 1, ¿cierto? Solo que tiene bastante fundamento en su aplicación como nosotros estamos viendo. Bien, al no haber preguntas, vamos a ingresar a otro puntito. El título, si es que quieren anotarse, es determinación del estado de una partícula. Determinación del estado de una partícula que se mueve en un espacio confinado. Determinación del estado de una partícula que se mueve en un espacio confinado. Bien, el nuevo punto que vamos a desarrollar es determinación del estado de una partícula en un espacio confinado. Bien, ¿esto qué significa? Primero, cuando hablo de partícula, me refiero evidentemente a una partícula con su masa infinitesimal y que se mueve a gran velocidad, cercanas a la velocidad de la luz, pero no la velocidad. ¿Y qué significa un espacio confinado? Bueno, imagínense, nosotros por la cuarentena estamos confinados en nuestras casas, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, en este momento nosotros jugamos el rol de una persona confinada en un espacio. ¿Y cuál es ese espacio para nosotros? Nuestra casa, los que están en su casa, evidentemente. Pero cuando hablamos de partícula y en especial de un electrón, ¿sí? El espacio confinado es
el lugar donde ella orbita alrededor del núcleo. Estamos hablando de un átomo, ¿sí? Entonces, generalmente el espacio confinado es el radio atómico. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra un electrón donde él se puede mover internamente, libremente. Bien, entonces ya entramos a mayor profundidad. El espacio confinado generalmente va a ser un radio atómico donde el electrón se mueve internamente. Bien, pero esta vez vamos a proponer un espacio lineal para comenzar y hacerlo más sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a asumir el diámetro de un átomo. El diámetro lo medimos en forma lineal. Y como lo vamos a medir en forma lineal, vamos a asignar la letra L. El panorama queda de esta manera. En los libros, si ustedes pueden leer libros, seguramente que lo van a hacer. El problema a veces viene presentado como si una partícula estuviese encerrada en una caja. Es lo mismo, ¿sí? Lo que les dicté como título inicial significa lo mismo. Una partícula atrapada en una caja. Esto es, por supuesto, simbólico. Porque en la práctica es una partícula confinada en un espacio y no necesariamente una caja. Pero, vuelvo a insistir, voy a utilizar esta nomenclatura para que tenga similitud con los libros si es que ustedes leen algo. Ahora, vean lo siguiente. En este gráfico, ¿sí? Aquí he escrito X igual a 0, X igual a L. He tomado un espacio L. Entonces aquí he simulado una cajita o dos paredes, si ustedes quieren, donde hay una partícula que se mueve. ¿En qué lugar? En este sector. ¿Y cómo se mueve? Va, choca contra la pared, rebota. Choca contra la pared, rebota y está ahí rebotando. ¿Sí? Rebota. Ahora, cuando se dice estados, se refiere a la forma como ella se mueve para chocar en las paredes. Se puede mover en forma rectilínea, ¿sí? Se puede mover en forma curvilínea, ¿sí? Se puede mover en forma oscilatoria, sí. Entonces la partícula internamente se mueve de diferentes maneras. Y para no especificar diferentes maneras, se dice estados energéticos. Eso enseguida lo vamos a explicar. Bien. Por otra parte, haciendo referencia un poco a matemática, si nosotros conocemos la función de onda que describe el estado energético y de impulso de una partícula, en este sector, la función en los extremos vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vale 0? Porque llega a tocar la pared. Toca la pared, vale 0. Bien, entonces, la función de onda para x igual a 0 vale 0 y para x igual a L vale 0. Esto enseguida va. ¿Sí? Bien. Ahora voy a añadir lo siguiente, porque esto hay que explicar. Por ejemplo, voy a darle un movimiento real a la partícula aquí. Voy a escribir. ¿Sí? Estoy dibujando este puntito, el nivel n igual a u. ¿Sí? Ahora ya voy a entrarle con más propiedad. En n igual a 1, ¿por qué sucede esto? Es que la partícula oscila de esta manera. ¿Sí? Es decir, oscila de esta forma, como si fuera una cuerda que nosotros estamos haciendo girar
como cuando de niños alguien jugaba a saltar la cuerda, si te dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una persona que agarra la cuerda, aquí hay otra persona que agarra la cuerda, y la hacen girar la cuerda y la persona salta aquí. Entonces, esa es una forma de oscilación para el estado igual a 1. Es como si fuera una cuerda en una guitarra que la oscilación es de este tipo. Bien. Ahora, si esta es una función, entonces cuando x vale 0, esto vale 0, la función, porque este es su eje de simetría, no este de aquí. Y cuando x es igual a L, la función vale 0, porque recuerden que el nivel de referencia es respecto a cuál ella oscila. Entonces, este caso, estamos explicando cuando n sí y solo sí, yo tendría que ponerle así, entre paréntesis, sí y solo sí, estamos trabajando con el estado 1. Estado 1, vuelve a existir, es un tipo de oscilación de esta forma. Enseguida vamos a entrar con nosotros. Bien, ahora, haciendo referencia ya a propiedades de ondas, física 2, ¿sí? En el interior, cuando hay este tipo de oscilación, surge resonancia. ¿Sí? Y no vayan a pensar que resonancia es un efecto cuántico, no. Esto es física. Física 2, donde llevan ondas y todo lo demás, ¿no? Ahí se estudian los efectos. Pero hacemos referencia a la resonancia y recurrimos a la teoría de ondas, ¿sí? Y nos interesa saber o recordar el efecto de la resonancia. Por otra parte, este tipo de onda es estacionaria. ¿Por qué es estacionaria? Porque está confinada en ese lugar. Ahora, ¿qué forma tiene una onda estacionaria? Eso lo hemos visto en el primer capítulo y aquí he escrito para recordar. Una onda estacionaria tiene dos partes. Una que determina la posición, que juega el rol de la amplitud de la onda estacionaria, y otra que se mueve, ¿dónde? En este sector. Aquí la onda estacionaria, ustedes saben que tiene dos partes. Una que representa su amplitud, depende estrictamente de la posición, y la parte oscilatoria. Es decir, ¿dónde oscila? Aquí. Entonces, como la onda, vamos a tratar el estudio de la amplitud. Por eso es que vamos a tomar solamente la parte de posición de la amplitud. Y cuando nosotros hacemos referencia a la onda estacionaria, ¿sí? Vamos a trabajar con esta parte de la onda. En ese sentido, ¿sí? En este tipo de ondas estacionarias va a existir el evento de resonancia, siempre y cuando la longitud de resonancia es múltiplo entero de la longitud de onda media. Bien, esto en física 2 se debería escribir así: L múltiplo entero de la onda media. Bien, entonces con esto nosotros hacemos referencia al evento de resonancia de la partícula en el interior de la caja donde yo estoy. Ok. L porque es la amplitud en X, por si acaso, donde la partícula aparentemente va a haber un movimiento oscilatorio. Y luego N es, de acuerdo a la condición de resonancia, es que debe ser múltiplo entero. Entonces aquí escribo N vale 1, N vale 2, y por si acaso le he puesto como la primera fórmula de este tema. Por otra parte, si despejamos la longitud de onda de resonancia, esta, que es ella, entonces esto es 2 veces L sobre N, es un despeje directo, ¿no? Entonces, de esta manera, he escrito aquí que la longitud de onda de oscilación en el sistema, aquí, debe tener esta característica y no debe exceder L. No debe exceder L. ¿Por qué? Porque ella está confinada. N es el nivel, ¿sí? Por ejemplo,
Vean esto. Para el estado 1, para el nivel 1, si nos preguntan, ¿cuál es la longitud de onda de resonancia de la partícula? 2L. Sí, ¿por qué? Porque si bien esto es L, pero es la mitad de la longitud de onda, porque la longitud de onda es subida y bajada. Entonces, ¿cuánto vale la longitud de onda de resonancia para el nivel 1? 2L. 1, 2. Porque exactamente esta es la primera parte de una longitud de onda. ¿Sí? Ahora veamos esto cómo funciona para otros niveles. Aquí, por ejemplo, ya estoy mostrando para el nivel 1, para el nivel 2, significa que en el interior ya tenemos una longitud de onda completa. En cambio, para el nivel 1 tenemos la oscilación de media longitud de onda. Ok. De esta manera, nosotros ya podemos graficar el nivel de estado de oscilación 1, o la partícula se comporta así, o así, o así. Sí, es decir, pero todo sucede en el interior de esta longitud. Cabe recalcar en este trabajo de que para el nivel 2 es el único nivel en que entra la longitud de onda completa. Entonces, en el nivel 2, ¿cuánto vale la longitud de onda? L. ¿Sí? De nuevo, en el nivel 2, ¿cuánto vale la longitud de onda de resonancia? L. Y vean esta relación. Aquí. En esta relación. Si n vale 2, el nivel 2, ¿cuánto vale la longitud de onda? 2 sobre 2 se simplifica y la longitud de onda vale L. Voy a dar la vuelta al hoja para mostrar esta. Ahí está. Entonces, en el nivel 2, ¿cuánto vale la longitud de onda? L, vista por la anterior relación. Bien. Otra característica de una onda estacionaria, de la amplitud. Esto, por si acaso, no se mueve así. Supóngase que yo voy a agarrar un puntito, voy a pintar un puntito ahí, y quiero ver cómo se mueve. Ella se va a mover así. Este puntito baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Este punto no se traslada. ¿Por qué? Porque es una onda estacionaria. Por ejemplo, si agarro otro puntito aquí, este puntito baja y sube, baja y sube. ¿Sí? En otras palabras, esta onda baja y sube, baja y sube. ¿Sí? Entonces, cualquier punto sobre la superficie, cualquier punto sobre la superficie de una onda oscila en forma lineal, Y como tarda al mismo tiempo, entonces, la frecuencia de oscilación lineal es única. Igual aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta onda oscila así. Este puntito oscila así. Bien. Resumen. Nosotros le hemos escrito con la frecuencia. ¿Sí? Hay que tomar muy en cuenta este detalle para la resolución de problemas. Concreto. La frecuencia de oscilación lineal es única para cualquier punto de la superficie de una onda estacionaria. Bien. Ya hemos propuesto de que vamos a trabajar simplemente con la parte de la amplitud. Es decir, volviendo a mostrarles la ecuación, si tengo la función de una onda estacionaria, vamos a trabajar con esta función, con la amplitud. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar esa amplitud de modo más desarrollado. ¿Sí?
En su forma desarrollada, la amplitud a la cual hacemos referencia es esta. Y comúnmente tiene la forma A, seno de K por X. Ojo que aquí no interviene el tiempo. ¿Por qué? Porque esta partícula a esta distancia oscila siempre de la misma manera. Es decir, no progresa, no se mueve, porque no avanza, es una onda estacionaria. Y K es el número de onda. Por si acaso le he puesto la relación 3. Esto voy a hacer un break de la siguiente manera. Aquí, en el anterior puntito, a ella le he nombrado con la relación o fórmula 1, el lugar de resonancia, y luego el despeje de la longitud de onda. El despeje de la longitud de onda le he puesto 2 para que tengamos secuencia de apuntes. Entonces, si ustedes quieren, esta es la fórmula 1, la fórmula 2, y ahora me toca poner la fórmula 3. La fórmula 3 para nosotros es la forma de la amplitud de la onda, que está formada con una amplitud, ¿sí?, K, el número de ondas, y X. Ahora entramos al tema conocido. La longitud de onda ya hemos visto que es 2 veces sobre. Reemplazando la relación 2 o la fórmula 2 aquí, encontramos que K también se puede escribir de esta manera. Bien. Entonces, esta función la vuelvo a escribir utilizando el valor de K. Aquí esto se simplifica, ¿no es cierto? Esto se simplifica. Esto se simplifica, entonces el valor de K viene aquí y esto queda escrito de esta manera. Pero aquí es importante porque ya incluye N, el número de estados. Y al reemplazar este valor de K en este valor, entonces esta es una función que describe los estados y la forma de las gráficas de la función. Entonces ella es la función amplitud. Por ejemplo, si N vale 1, si N vale 1, ¿sí?, ¿qué pasa? ¿Qué significa si N vale 1? Entonces, cuando N vale 1, esta función grafica esto, ¿sí? Y su forma de oscilación. ¿Por qué? Bueno, tiene K, longitud de onda, frecuencia. Si N vale 2, ¿qué graficaría la función? Esto. Si N vale 3, ¿qué graficaría esta función? Esto. Atentos. Unos 2 minutos puede que nos corte Zoom, pero ya conocemos el mecanismo. Una vez que nos corta, inmediatamente nos volvemos a colgar de nuevo. Bien, entonces, resumiendo, hemos llegado a escribir el detalle de la función amplitud. Hemos logrado escribir el detalle de la función amplitud de la función de onda estacionaria. ¿Y esto qué significa? ¿Sí? Cuando N vale 1, grafica este primer estado. Cuando N vale 2, grafica este otro estado. Cuando N vale 3, grafica este. ¿Y cómo graficamos? Por ejemplo, aquí ponemos 3, si X vale 1, si X vale 2, 3, entonces vamos dibujando en la forma clásica de una función. Bien, entonces, resumen. Hemos llegado a escribir la amplitud de una función estacionaria. Y para cada nivel, el reemplazo grafica técnicamente esta relación. Bien, entonces, vamos a ver si es que nos corta Zoom para volvernos a enganchar de nuevo. Parece que seguimos en el aire. En cualquier instante en que nos corte, me hacen ustedes... Ok. Ahora, ¿qué pasa con el valor absoluto elevado al cuadrado? Se determina lo que es la distribución probabilística
de encontrar a la partícula en dicha región. Esto ya lo hemos visto nosotros. Aquí, por ejemplo, ahora les muestro la parte del valor absoluto elevado al cuadrado y su significado. Bien. Si tenemos una función, por ejemplo, en el estado 1, no se nota mucho porque se parece a la función sin necesidad de elevar al cuadrado, pero ya se nota una diferencia cuando le aplicamos el valor absoluto a esta relación, ¿sí? Si aplicamos el valor absoluto, se mantiene la cresta superior, y como es valor absoluto, esta no va por abajo, sino viene por arriba. Entonces, por eso es que el valor absoluto, ahora, vean, queda de la siguiente manera. Esta la he dibujado para el estado 2. En el estado 1 no se nota mucho porque casi es parecida. En cambio, en el estado 2, en vez de oscilar hacia abajo, es una hacia arriba. Y esto no es oscilación, sino es una distribución. ¿Sí? Por ejemplo, una distribución. ¿Y cómo la podemos manejar? Para el estado 1, este es el estado 1. ¿Sí? En este punto, en este puntito, X igual a un medio de L, si estoy escribiéndolo, cuando X es igual a un medio de L, como esta es una distribución, la probabilidad de que la partícula se encuentre en cualquier puntito, no aquí, en cualquier puntito, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿A qué distancia se encuentra la partícula? Se encuentra a una distancia de L medio. Y nótese que aquí no es necesario resolver tremenda integral, que se las voy a mostrar de nuevo. ¿Sí? Vean esto de aquí, al comienzo. Hemos hecho un tanto escándalo para determinar la posición de la partícula resolviendo esta integral. Y todavía falta resolver esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando utilizamos criterios, propiedades, vean cómo se resuelve de forma directa. Y para el estado 1, no importa cuál sea la función, sabemos que oscila así. Sabemos que oscila así. ¿Sí? Entonces, ¿en qué lugar, a qué distancia es más probable que esté la partícula? Aquí. ¿Por qué? Porque presenta su máxima amplitud, pero ya no está quieta, está moviéndose, y además no está exactamente así, ¿no es cierto? Bueno, en esta parte es donde se puede encontrar. Por eso es que aquí, cuando utilizamos ya la nomenclatura para calcular la posición, primero buscamos la probabilidad máxima de encontrar la partícula, que es justamente esto. ¿Y en qué posición se encuentra? A L medios. Ojo, que por principios, utilizando principios, no es necesario ni siquiera resolver una integral, ¿sí? Porque esto sí tiene sentido común. Poco probable que la partícula esté aquí. Poco probable que esté aquí. Y cuando llega aquí, al extremo, la probabilidad es 0. Cuando llega a este otro extremo, la probabilidad es 0. Y eso lo hemos mostrado. Aquí voy a volver a repetir. ¿Sí? Ahora se va a entender mejor esto. ¿Sí? Vean esto. La función de onda, cuando X vale 0, o cuando X vale L, ¿cuánto vale la función de posición? 0 al cuadrado, 0. Ojo. 0 al cuadrado, 0. Bien. Entonces, volviendo aquí, nosotros decimos la probabilidad máxima de encontrar a la partícula en el estado 1, ¿en qué posición se encuentra? Aquí. Y en los extremos, cuando X vale 0 y cuando X vale L, la probabilidad es mínima. ¿Cuánto vale? 0. ¿Por qué estoy redundando y reiterando como sea en este? Porque por principios podemos resolver tremendos problemas. Ojo, que cuando les doy un ejercicio, yo no sé por qué desarrollan unas integrales de 5 hojas y no encuentran nada, cuando solamente aplicando criterios y principios, leyes,
se puede determinar en forma directa. Ojo con este desarrollo, ¿no? Digamos que en un práctico ya no se pierde mucho, pero en un examen, imagínense que en un examen les diga determinar la probabilidad de encontrar la partícula en el punto central de una función de onda y les doy esta función de onda y determine la distancia probable. El que no entiende los principios se va a mandar unas integrales y si la resolverá bien. ¿Y qué va a encontrar esto? ¿Sí? Cuando por simple inspección, conociendo su forma, lo podemos hacer en forma directa. Bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, para el estado 2? Cuando n vale 2. ¿Sí? Vean lo que ocurre. Cuando n vale 2, ¿dónde es probable que esté la partícula? ¿Dónde es probable? Aquí ya hemos quedado que la partícula siempre va a estar donde la probabilidad es máxima. ¿Sí? Si la probabilidad de encontrar una partícula es máxima, entonces ella va a estar, es probable que esté ahí. Pero este valor no es probabilidad. ¿Sí? Supóngase que la probabilidad máxima sea del 80%. Muy bien. Pero es la máxima en ese problema. ¿Y a qué distancia más o menos está la partícula? A esta distancia. Esto no define el porcentaje de probabilidad. El porcentaje de probabilidad hay que calcularlo. Bien. Pero veamos cuando n vale 2. ¿Sí? Sala de espera, señor. Bien. Cuando n vale 2, decimos, ¿dónde es la probabilidad donde esté la partícula? Aquí. Cuando n vale 2, aquí tengo este puntito. Ahí. Aquí es 0. Aquí es 0. Aquí es 0. Pero también aquí hay otro puntito. Entonces, aquí hay 2. Es probable que esté aquí. Y es probable que esté aquí. Entre las dos hacen el 100%. Entonces, 50% de que la partícula esté en este sector y otro 50% de que esté en otro sector. Muy bien. ¿Y en qué posición probable? Aquí y aquí. Si ustedes observan, tendría que dividir L entre 4. Ahí está. Entonces, cuando n vale 2, un lugar probable de posición es L4. Pero el otro es a 3/4 de L. En estos dos puntos es que la probabilidad es máxima y esto se determina en la posición. Bien, ahora, si ustedes observan a qué distancia esto puede suceder, para el caso de n igual a 1, ¿sí? Por ejemplo, hay valores, los mínimos para este caso, porque aquí nos hemos dedicado a hablar de los máximos. ¿A qué distancia en este problema la probabilidad de encontrar la partícula es mínima? Aquí, en 0, en 0 y en 0. De nuevo, para n igual a 2. ¿A qué distancia la probabilidad de encontrar una partícula es mínima? Cuando x vale 0, cuando x vale L medios y cuando x vale L. ¿Por qué? Porque en esos puntos la función se hace 0 y la probabilidad de 0 al cuadrado es 0. Entonces, ven, ya para n igual a 2, ¿cómo deberíamos responder? ¿A qué distancia la probabilidad se hace mínima? Cuando x vale 0, cuando x vale L medios y cuando x vale L. ¿Sí? Con solo ver la gráfica de la función y teniendo este valor, nosotros podemos responder de esta manera sin necesidad de entrarle al asunto de integración. Bien, nótese que en este cuadrito que ustedes tienen, es que he estado casi 10 minutos repitiendo, insistiendo de que los cálculos en mecánica cuántica, más que entrar en forma directa sin saber nada a integrar y desintegrar,
tienen que leer los conceptos, por eso estoy repitiendo y repitiendo cómo hacer. Bien. Asumo que algo habrá quedado aquí, ¿cierto? Aquí tenemos la primera parte, todo desarrollado. Y ahora le vamos a dar continuidad a otros detalles. ¿Sí? Voy a pasar a otros detalles. Entonces, veamos esto de aquí. He hecho un breve desarrollo pequeño. Aquí. Vamos a plantear otro problema. Ya hemos encontrado, pero estamos hablando, continuamos con el problema de una partícula atrapada en una caja. ¿Sí? De una partícula atrapada en una caja. Y las propiedades que hemos mostrado son las siguientes. Cómo ella oscila, ¿sí? Y la probabilidad, pero está dentro de la caja. Dentro de la caja. Ahora, nuestro problema da un paso más. Ya sabemos cómo oscila y tenemos su función. La podemos graficar. Pero por teoría de ondas, física 2, las ondas transportan impulso y energía. No es mecánica cuántica, ¿sí? Por teoría de física 2, las ondas que transportan impulso y energía. Bien, entonces, una vez conocida la forma de la amplitud de la función de onda estacionaria y dónde ella está oscilando, el siguiente problema es determine el impulso y la energía para cada estado. ¿De quién? De una partícula atrapada en una caja. De nuevo, el siguiente punto es determinar el impulso y la energía de una onda estacionaria, para decirlo más corto. Ok. Para lograr ese objetivo de determinar el impulso, nosotros ya conocemos esta relación, que el impulso es igual a h sobre la longitud. Pero sin embargo, la longitud de onda que nosotros hemos determinado en el anterior caso es esta. Les voy a demostrar aquí. La longitud de onda de de Broglie para una partícula atrapada es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Reemplazo el valor, lo voy a poner así para que se vea mejor. Ahí. Si esta es la definición del impulso, reemplazo este valor aquí y obtengo esta relación. Esto lo voy a acomodar mejor. A ver ahí. Por definición, impulso es h sobre la longitud de onda. Si la longitud de onda de de Broglie de una partícula atrapada en una caja es ella, entonces este valor reemplazo aquí, por eso el impulso de la partícula atrapada es este. Y como tiene n, entonces es para varios estados. Por ejemplo, el impulso para la partícula que oscila para el estado 1, simplemente h sobre 2L. ¿Por qué? Porque esta es la relación definida del impulso. Este es otro cuento, el determinarla por energía estacionaria y todo lo demás. Vuelvo a reiterar. ¿Cuánto vale el impulso de la partícula que oscila en el estado 1? N vale 1, entonces el impulso es h sobre 2L, constante de Planck. ¿Sí? ¿Y de qué estamos hablando? De esta partícula. El impulso de esta partícula, que se mueve como así, ya lo hemos discutido aquí. Otro. Como ya tenemos la forma de medir el impulso, aquí, nos vamos a la energía cinética. Por definición, es un medio de la masa velocidad al cuadrado. ¿Sí? Si multiplico por m dividido sobre m, entonces tengo impulso al cuadrado sobre 2m. Ok. Acabo de calcular el impulso de este, es este. Reemplazo el impulso al cuadrado aquí, yo tengo esta relación. Depurando información. Entonces, la energía cinética
es igual a h al cuadrado, 8 veces m, la masa de la partícula, L, la amplitud donde ella se mueve, la onda, ¿no? Porque el movimiento es tipo vertical. Y este es el lugar donde ella oscila. Entonces, como aquí ya he determinado el impulso, esto lo reemplazo aquí al cuadrado, hago operaciones, simplifico, etcétera, este 2 por m, etcétera, etcétera. Y logro simplificar de esta manera. Y ahora ella mide, ¿qué cosa? La energía con la que oscila una partícula en una caja. ¿A quién hacemos referencia? A esta partícula que nuevamente se la voy a mostrar aquí. ¿Sí? Voy a acomodar de esta manera. Ok. Por ejemplo, si n vale 1, entonces la energía con la que oscila la partícula es h cuadrado, 8 veces la masa de la partícula, L al cuadrado. L es esto, h la constante de Planck. ¿Y qué significa? La energía cinética con la que oscila la partícula. Listo. De esta manera ya hemos logrado completar el ejercicio de encontrar la energía cinética de oscilación lineal o no circular y el impulso. Y el impulso que tiene la partícula cuando ella está oscilando en forma lineal. Voy a recalcar, cuando ella está oscilando de modo lineal, en un solo lugar. Si es ella, si es este puntito, oscila así. Si es este puntito, oscila así. Bien, entonces acabamos nosotros de completar el ejercicio. Ahora vamos a hacer una síntesis. Vean esto. Problema. Calcular la energía cinética de oscilación lineal para el estado 1. Bueno, aquí es n igual a 1, me queda esto, entonces me queda esto. La energía es esta. Muy bien. Ahora calcular para la misma partícula, pero cuando n vale 2. Vean este término. Este término exactamente es el que está entre paréntesis. Porque cuando n vale 1 queda esto, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, eso está multiplicado por n al cuadrado. Entonces decimos, para el estado 2, ¿cuánto vale su energía cinética de oscilación de la partícula? Esos 2 es igual n al cuadrado por 1. N al cuadrado 2 por 2, 4. Entonces, la energía cinética de oscilación es 4 veces la energía de oscilación del estado 1. ¿Por qué se escribe así? Es que una vez calculado esto, y si le piden calcular en el estado n, usted no va a estar calculando de nuevo esto, porque ya lo tiene. ¿Sí? En otras palabras, se puede sintetizar de la siguiente manera. Para calcular la energía cinética de cualquier estado, excepto el 1, ¿sí? Entonces, primero se calcula el estado energético de la primera partícula y luego lo utiliza como fórmula para cualquier estado. Quedamos en esta relación, ¿sí? Donde el estado 1 está aquí. Bien, entonces esto ya viene a sintetizar forma de cálculo de esta relación. De nuevo, cuando esto es importante, esto de aquí es muy importante. En particular cuando estamos en un examen y tenemos muy poco tiempo para responder y bien. Porque si estamos en un práctico, estamos haciendo cualquier otro trabajo, nos podemos dar el lujo de desarrollar esto. ¿Sí? Calcular para el estado 1, para el estado 2, para el estado 3, imagínense cuánto tiempo de cálculo le van a mandar ahí. Pero si estamos en un examen, no pierdan tiempo de esta manera, trabajen de esta manera. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que reemplazar es, digamos, esto vale 10 electronvoltios y esto vale 2, entonces para el estado, o 4, por decir, para el estado 2. Entonces, si esto es 10, va a ser 40. ¿Sí?
Bien, o sea, el cálculo es directo. Por eso esto, más que todo, es de uso para exámenes por su corto tiempo de ejecución. Veamos un ejemplo de examen, digamos así. Aquí. Si un electrón está confinado en una región en esta longitud de 0.2 nanómetros, ¿sí? Si un electrón está confinado en una región de espacio 0.2 nanómetros, calcular la energía en el nivel 3. Digamos que sea calcular la energía en el nivel 3 y en el nivel 10. ¿Sí? En el nivel 3 no conozco y en el nivel 10. Bien. Sí o sí tenemos que calcular para n igual a 1. Pero cuando nos toque n igual a 3, ya utilizan esta relación. Cuando nos toque para el nivel 10, utilizan esto. No van a estar calculando esto 10 veces, imagínense, ¿no? Bien, entonces el problema ilustrativo es, si un electrón está confinado en una región de L de longitud, L igual a 0.2 nanómetros, calcular la energía en el nivel 3 y en el nivel 10. Bien, en el nivel 1 utilizo esta relación, ¿cierto? En el nivel 1 utilizo esto porque reemplazo n igual a 1. Entonces, ese cálculo lo tengo aquí. En el nivel 1, este es la constante de Planck elevado al cuadrado, en joules segundos al cuadrado, 8 veces la masa del electrón por la distancia en metros. Esto estaba en nanómetros, entonces aquí hay un factor de conversión, está en metros, pero ojo, que está por el cuadrado, ¿no es cierto? Estamos hablando de la longitud respectivamente. El cálculo para el nivel 1. Aquí van a tener cuidado, grupo, van a tener cuidado aquí. H está afectado al cuadrado aquí. Veamos, aquí escrito mal, ¿sí? Es L al cuadrado, entonces aquí me rectifico. Esto es L al cuadrado, grupo. Cuadrado, cuadrado, entonces esto es L cuadrado, entonces corrijo mi apunte. Y es por eso que aquí, cuando hago el reemplazo, L en metros elevado al cuadrado. Bueno, está por demás comentar de que esto tiene que estar en joules, segundos, en kilos, en metros, para que el resultado numérico nos dé en joules. Ok. Como es una cantidad pequeña, generalmente tenemos que utilizar electron volt. Y aquí hago un factor de conversión. Un electron volt es a 1.9 por 10 a la menos 19 joules. Joules con joules simplifico. Entonces, para el estado 1, la energía cinética es esta. ¿Sí? Para el estado 1, la energía cinética es esta. ¿Por qué es ella y es constante? Porque la frecuencia no cambia. La velocidad no cambia. Es decir, sí, tendría que comentar aquí que he calculado es para el estado 1 es 9.42 electron volt. Si yo agarro un electrón aquí y lo veo oscilar con una frecuencia definida, yo calculo su energía cinética lineal. Es esta, 9.42. Para este es lo mismo, porque no cambia su velocidad, no cambia su velocidad lineal. ¿Por qué no cambia su velocidad lineal? Porque la frecuencia es la misma. Este es el problema, ¿sí? Si la velocidad es la misma para cualquier punto de la trayectoria del electrón en forma lineal, entonces su energía cinética es constante, única para cualquier parte de oscilación del electrón. Entonces su energía cinética es cero. Ahora veamos qué ocurre para el estado 3. Ya utilizo esta relación.
Si n vale 3, esto es 1 por 3 al cuadrado sería 9. Muy bien. Para estado n igual a 3, ¿sí? A ver, veamos aquí. Para el estado n igual a 3. Ajá. Aquí tendría que escribir 3 elevado al cuadrado para ser más práctico, ¿sí? 3 elevado al cuadrado sería 9. 9 por el estado 1 vale 84.8 electronvolts. Nótese el estado directo. Ahora, ¿qué pasa para n igual a 10? Para n igual a 10, entonces la energía para el nivel 10 es igual, 10 por 10 al cuadrado es 100 por 9.42 electronvolts. ¿Sí? Entonces, nótese que el cálculo es directo cuando nosotros sabemos utilizar esta relación. De esta manera, aquí voy a concluir la clase. Parece que no hemos avanzado nada, pero lo que tengo miedo es que es bastante fácil y lo fácil a veces ustedes no estudian. Entonces, todo estudiante debe tener estos apuntes. ¿Por qué? Ya han visto cómo se resuelven problemas utilizando principios. Bien, la próxima clase sería, hoy es jueves, viernes. La próxima clase sería lunes. ¿Sí? Entonces, con el grupo nos vamos a volver a ver lunes a las 6 de la tarde. Gracias, ingeniero. Ingeniero, Sí, escucho. yo tengo clases los lunes a las 6:30. A las 6:30. Ya, entonces. Una hora antes, ¿no podría ser? Perfecto. A las 5. Ya, está bien. Por favor, me hacen recuerdo por WhatsApp porque a veces me quedo grabado que es a las 6 y me paso. No está por demás que me manden un mensajito. Profe, no se olvide que es a las 5 y no a las 6 porque el otro día igual me confundí, ¿ok? Además, escúchenme, no les estoy dando tarea, pero que quede como tarea que ustedes hagan un buen resumen de las dos clases, de este y de la anterior. ¿Por qué? Porque ahí está todo el detalle de cómo resolver problemas. Muy bien, entonces para el lunes sin tareas, excepto reforzar sus apuntes. Nos vemos el lunes a las 5, Dios mediante. Hasta luego y cuídense. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el lunes a las 5 de la tarde. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, cuídense y que todo salga bien. En esta clase me han asistido 18 estudiantes.